Soy Carmen Plutón y en este vídeo vamos a trabajar la cuestión 2 de la segunda parte del examen de filosofía. ¡Vamos allá! Esta pregunta evalúa si puedes relacionar las ideas del texto con el pensamiento global del autor y para ello necesitas tres cuestiones fundamentales: identificar las ideas claves del texto, que ya lo hemos trabajado en la cuestión 1, en segundo lugar, explicar cómo estas ideas encajan en el sistema filosófico del autor y por último, contextualizarlas dentro de su obra y pensamiento general. Es importante que no te limites a repetir conceptos, sino que vayas un poquito más allá. Un error muy común es confundir la primera y la segunda cuestión, pero tienen objetivos distintos. En la cuestión 1 se centran en identificar las ideas del texto y el problema filosófico, mientras que la cuestión 2 amplía el análisis conectando estas ideas con la filosofía del autor. Nosotros trabajaremos con este texto de Descartes tomado del discurso del método. El precepto primero consistía en no admitir cosa alguna como verdadera, si no se la había conocido evidentemente como tal. En este paso retomamos las ideas fundamentales que habíamos identificado en la cuestión 1. De esas ideas obtuvimos que la regla de claridad y distinción establece que solo debemos aceptar como verdadero aquello que nuestra razón percibe de manera clara y distinta, sin posibilidad de duda. Y este concepto es clave en el pensamiento de Descartes porque sirve como base para evitar errores y construir un conocimiento sólido. En el siguiente paso debemos conectar esta idea con el marco general de Descartes y para ello debemos abordar tres cuestiones: método cartesiano, duda metódica y el cogito. En cuanto al método cartesiano, podemos decir que la claridad y distinción son fundamentales en su método para alcanzar el conocimiento cierto. Y esta regla surge de su proceso de duda metódica, segundo punto, donde rechaza todo lo que no sea absolutamente cierto. Y por último, el cogito, que aquí podemos establecer que la claridad y distinción justifican su descubrimiento del pienso, luego existo, que lo tomamos como la primera verdad indudable y el punto de partida de su sistema filosófico. Como puedes observar, los tres puntos que te he marcado están relacionados entre sí y así debemos plasmarlo. Tercer paso, contextualizar. Aquí debemos situar la idea dentro del sistema global del autor y para ello abordaremos tres puntos: el problema filosófico, el objetivo del autor y la importancia en su obra. Como estamos trabajando con Descartes, enfocaremos cada una de las partes a analizar su texto. En primer lugar, el problema filosófico que plantea es cómo alcanzar un conocimiento cierto y evitar el error. ¿Cuál es su objetivo? Construir una base sólida para la filosofía y las ciencias. Y por último, ¿qué importancia tiene todo esto en su obra? Pues la claridad y distinción no solo están presentes en el discurso del método, sino también en las meditaciones metafísicas, donde se utilizan para justificar la existencia de Dios y del mundo. Y llegamos al paso 4, donde tendrás que escribir tu respuesta. La cuestión 2 debe estructurarse en tres partes claras: introducción, desarrollo y cierre. En la introducción se plantea el problema filosófico del texto y cuál es su conexión con el autor. En el texto que estamos trabajando podríamos decir: el texto aborda el problema del conocimiento cierto. La regla de claridad y distinción refleja el intento cartesiano de fundamentar el conocimiento sobre bases seguras. Pasamos al desarrollo y aquí debes explicar cómo las ideas claves del texto encajan en las teorías principales del autor. Por ejemplo, esta regla es parte del método cartesiano, que busca evitar el error mediante un criterio riguroso de verdad. Está ligado a la duda metódica y al cogito. Y por último, el cierre. Aquí debes contextualizar dentro de su sistema filosófico general. En el caso de nuestro texto, diríamos de este modo: Descartes utiliza la regla de claridad y distinción para fundamentar su filosofía y proporcionar una base sólida para el conocimiento humano. Recuerda que cada párrafo debe cumplir una función específica y además deben estar bien conectados entre ellos. Para finalizar con la cuestión 2, quiero compartir contigo algunos consejos prácticos que pueden marcar la diferencia al responder esta cuestión. Estos puntos te ayudarán a organizarte, mantener la claridad y sobre todo a destacar en tu análisis. En primer lugar, asegúrate de ajustar tu respuesta a la extensión adecuada. Aunque no se especifica una
longitud exacta en los parámetros de selectividad, te recomiendo hacer una respuesta entre 300 y 400 palabras. Esto equivale aproximadamente a carilla y media o 2 carillas escritas a mano. Dentro de este rango podrás profundizar lo suficiente, pero sin perder la claridad. En segundo lugar, es fundamental centrarte únicamente en lo que es relevante para el texto y el autor. No divagues ni intentes abarcar demasiado. Tu análisis debe ser directo y bien enfocado en las ideas clave. Los conectores serán tus mejores aliados para organizarte y conectar tus ideas. Utiliza frases como esto refleja, esto implica que, esto se relaciona con, para guiar al lector a través de tu razonamiento de manera lógica y fluida. Como todo en la vida, la práctica es clave, así es que trabaja con diferentes textos filosóficos antes del examen para ganar soltura y confianza. Esto también te va a ayudar a identificar patrones dentro de las preguntas y desarrollar estrategias eficaces. Y por último, recuerda que no hay una única respuesta correcta. Lo importante es que tu análisis sea coherente, argumentado y conectado con el sistema del autor. Es tu momento para demostrar tu comprensión y destacar. Y esto es todo lo que necesitas saber para resolver con éxito la cuestión 2. Si tienes dudas, déjamela en los comentarios y suscríbete para no perderte ninguno de mis vídeos. Confía en ti y da siempre lo mejor en el examen. ¡Chao!